Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En partido amistoso de pretemporada, el Al Hilal de André Carrillo ganó por 2-1 al Al Shoula en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd en Arabia Saudita, luego de culminar su gira por Europa. El duelo lo ganó el tricampeón saudí con el doblete de Odin Igalo. El atacante nacional no fue considerado para este partido, ya que estuvo jugando gran cantidad de minutos en los encuentros de preparación en el viejo continente, y solo se mantuvo trabajando en el gimnasio con el resto de sus compañeros. Lo que sí se pudo conocer son las cifras que ganará ahora tras su reciente renovación con el equipo árabe, ya que el sábado pasado se dio a conocer oficialmente que extendió su contrato con el Al Hilal hasta el 2024 con un video promocional donde la culebra se le nota muy satisfecho. Mi padre, mi madre, mi esposa y mis hijos compartimos con Al Hilal los momentos más felices. Compartimos con orgullo sus logros y sus campeonatos, en una tierra que es símbolo de civilización y cultura histórica. Al Hilal se ha convertido en una historia de amor, que se renueva cada día, en cada momento y en cada lugar. Soy Hilali y me quedaré. Además, se pudo conocer que la renovación del contrato se firmó bajo el mismo salario que ha venido percibiendo Carrillo en las últimas temporadas, el cual, según Salary Sport, es de 3.8 millones de euros anuales. Es así que la culebra seguirá jugando en el club de Arabia Saudita hasta los 33 años, aunque recordemos que en una entrevista pasada confesó que en algún momento de su carrera le gustaría jugar en el club de sus amores, Alianza Lima. Entonces ya sabemos cuándo se empezará a escribir una nueva novela en el fútbol peruano. Y la guerra fría por los derechos de televisión de la Liga 1 Betson estaría pronto a culminar. Como se recuerda, de manera irregular, la Federación Peruana de Fútbol visitó los derechos en Santiago de Chile, donde luego publicaron en un comunicado afirmando que habrían recibido una oferta muy jugosa por parte de la empresa 1190 Sports, del que ya les hablamos en el video de arriba. Pues bien, luego de un par de días de silencio, se pudo conocer qué pasaría con estos derechos. La información la trae el periodista deportivo Carlos Navarro. Se debe conocer en las próximas horas o en los próximos días el tema de los derechos de televisación. La empresa o el consorcio, porque es un grupo o son dos empresas. ¿De qué nacionalidad? Americanas son, sí. Si es que no me equivoco. 777. Bueno, el caso es que lo que se está esperando es conocer por qué medio se va a transmitir los partidos del campeonato 2023. Las instituciones o empresas que adquieren los derechos de televisión no son empresas chicas ni medianas, sino quienes han participado. Está Warner, está Disney, que es ESPN, y otras más de esa envergadura. Tengo entendido que los presidentes de clubes están satisfechos por lo que han conversado con los miembros de la comisión de la licitación. Y FIFA también. Y tenemos entendido que FIFA ha enviado un espaldarazo a la Federación Peruana de Fútbol, que van a cobrar más. Cada club va a cobrar más. Pero no se sabe, no tiene El idea. porcentaje no lo sé todavía. Es más, los clubes mismos no lo saben porque se tiene que hacer la escala de repartición. Se dice que en los próximos días llegarán los representantes de la empresa para hablar individualmente con cada institución y no para negociar la cantidad que le toca a cada uno, sino como es el tema de la ADELA, porque hay unos clubes que lo necesitan. Y ese tipo de negociaciones es la que se espera en los próximos días. Por lo escuchado, al parecer sería una nueva casa televisiva la que transmita nuestra primera división, al menos de los clubes que terminan contrato con el consorcio del fútbol peruano en este 2022. Aunque Universitario de Deportes, el Carlos Manucci, el Deportivo Municipal y el Sport Boys del Callao seguirían con Gol Perú hasta que culminen sus contratos. Veremos si la nueva casa televisiva llega a algún acuerdo con esta última empresa para pasar a todos los clubes peruanos o en su defecto se viene una demanda millonaria. La suerte estaría prácticamente echada.
Previo a los partidos de semifinales de la Copa Sudamericana 2022 entre el Melgar de Arequipa y el Independiente del Valle, el presidente del equipo ecuatoriano, Franklin Tello, se refirió al cuadro rojinegro que eliminó en la previa al Deportivo Cali y al Internacional en Porto Alegre. Asimismo recordó el encuentro pasado entre ambos equipos en el 2016. Melgar es un equipo que viene teniendo una buena Copa Sudamericana, ha dejado en el camino a rivales importantes como Racing de Avellaneda en fase de grupos, Deportivo Cali y ahora último, a Internacional de Brasil. Se nota que es un equipo compacto, aguerrido, tienen al goleador del torneo, Bernardo Cuesta. No es un rival fácil, nunca ningún rival lo será, pero si queremos repetir el campeonato de la Sudamericana, sin duda alguna, debemos enfrentar a los mejores. En el 2016 Melgar venía de salir campeón del torneo peruano y nosotros veníamos de pasar la primera fase frente a Guaraní. La prensa nos daba como poco favoritos en el grupo y las cosas fueron diferentes hasta llegar a esa final recordada. Lastimosamente o felizmente, depende del punto de vista, parte de la prensa de Ecuador no opina lo mismo del equipo Characato, ya que miran muy por sobre el hombro al plantel dirigido por el técnico argentino Pablo Lavallén. Independiente, escuchen lo que voy a decir. ¿Estás de acuerdo con eso? Y ponte fastidioso, Pocho. Con eso? Puede que no lo gane, pero Independiente, libra por libra, es mejor que Melgar. Libra por libra y jugador, es mejor que Internacional. Como se los informamos en el video de arriba, Luis Iberico le respondió a estas voces. Si no lo viste, te estás tardando en hacerlo. Por lo pronto, el duelo entre Melgar y el Independiente del Valle tendrá su primer choque el 31 de agosto en la altura de Quito. Y ya que hablamos de Melgar, el equipo mistiano es uno de los clubes peruanos con menor promedio de edad, donde muchos de sus futbolistas jóvenes están teniendo destacadas actuaciones no solo este año, sino desde hace un par de temporadas atrás. Uno de ellos es Paolo Reina. El lateral izquierdo es uno de los que viene siendo seguido desde el extranjero. Hace un par de semanas atrás, el Independiente de Avellaneda tuvo un acercamiento, aunque no llegaron a nada concreto. Sin embargo, tras la bulla de la eliminación del Inter de Brasil a manos de Melgar por Copa Sudamericana, el interés habría escalado. La información la trae el periodista deportivo Gustavo Peralta. Hay que decir una cosa sobre Paolo Reina, justo hablaba Jorge al respecto. Tenía la información ahora en la mañana de que está seguido, pero con mucho ahínco, por dos clubes de Europa, uno específicamente de Alemania y uno de Francia. Y no sorprende. Y lo más seguro es que a fin de año, cuando acabe todo el torneo y toda la participación en Sudamericana, Paolo Reina tenga destino a Europa. Como se recuerda, el futbolista tacneño de 20 años de edad tiene experiencia jugando en Copa Sudamericana desde el 2020 y desde el año pasado viene siendo uno de los mejores laterales en la Liga 1. Lastimosamente, el técnico Ricardo Gareca no lo convocó en el tiempo que dirigió a la selección peruana, aunque esto no sería impedimento para que pueda emigrar a fin de año, aunque no sería a costo cero, ya que este 2022 la dirigencia arequipeña le renovó el contrato hasta fines del 2024, por lo que la venta millonaria le dejará un buen rédito económico al equipo Characato. Otro futbolista que estaría siendo sondeado es Alec de Nemostier, por lo que el club rojinegro deberá pensar que por lo menos dos de sus actuales titulares muy probablemente no seguirán jugando cuando participen en la Copa Libertadores del 2023. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!